Vamos a continuar en el programa, en este caso, para tomar contacto con Alfonso Morales. Recién anunciamos este tema que ha conmocionado al mundo en la jornada de ayer, el asesinato del presidente de Haití. Alfonso es maestrante en Cooperación Internacional y Políticas Públicas para la Agenda 2030 por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Santiago de Chile, licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla y licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Alfonso, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Karina Ponce y Oscar Avellaneda te saludan. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Karina, muy buenas tardes. Un gusto Hola, saludarles. ¿cómo estás, Alfonso? Buenas tardes, bienvenido. Gracias por el tiempo Pues muy para bien. América Tucumán. Bueno, Alfonso, queremos saber el contexto, las circunstancias, ¿no? Un tema que sin lugar a dudas nos ha conmocionado a nosotros en Argentina y que ha tenido gran repercusión, ¿no? A nivel mundial. Sin duda, bueno, el tema de Haití no es fácil de describir. Hay un montón de circunstancias que nosotros tendríamos que tomar en cuenta si quisiéramos entender exactamente cuál es la crisis política que está atravesando el país. Tres factores importantes a tomar en consideración. La primera de ellas, la crisis política. Desde el año 2020 está disuelto el Congreso o el Parlamento en el caso de Haití, y eso pues genera bastante inestabilidad en toda la región, bueno, en todo el país. Primero. Segundo, Haití de por sí es uno de los países más pobres y desiguales de toda nuestra región. Entonces, pues eso también ya aumenta bastante la presión social. Y tercero y más importante, que no tenemos que perder de vista, que durante los últimos años Haití ha pasado por distintos, fenómenos naturales bastante desastrosos, como puede ser el caso del huracán Matthew en 2016, un terremoto en el año 2010. Entonces, bueno, pues todo esto ha puesto a Haití en una condición bastante precaria. Lo que sucedió justamente la madrugada de este día, si no mal recuerdo, fue el día de ayer, ¿no? Sí. Pues que es la muerte de Juvenel Moïse, pues es un asunto bastante delicado. Pone de manifiesto la desigualdad que existe en el país, primera, pone también de manifiesto que hay fuerzas políticas antagónicas al presidente Moïse, bueno, que ahora ya ha fallecido, y pues finalmente también nos pone en una situación bastante complicada. Complicada sobre todo porque hay hasta cierto punto un vacío de poder. Es decir, quien tendría que haberle sucedido en el cargo, que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, falleció justamente también por las condiciones de COVID-19. Ahí tenemos un primer problema. Segundo problema, quien debe de asumir en este caso es el presidente del Consejo de Ministros, que es el señor Claude Jobs. Y bueno, ahí tenemos el siguiente problema, que formalmente su cargo debe ser ratificado por el Congreso, pero si el Congreso no está presente desde el año 2020, pues entonces tenemos un cargo que solamente existe de facto. Así que, pues bueno, eso pone en entredicho cuál va a ser la sucesión presidencial. Sobre todo que además todos estos acontecimientos se dan en un punto clave. Estábamos a 2 meses de que se celebraran elecciones en Haití. Por lo tanto, todas estas condiciones nos ponen en un contexto bastante complicado. ¿Qué es lo que han tratado o que han propuesto algunas instancias internacionales como la Organización de Estados Americanos? Pues bueno, darle seguimiento justamente a la condición política en Haití. Aquí me gustaría recalcar otra cosa que probablemente muchas de las personas que nos ven o escuchan puede que no sepan, y es que Haití tiene una grave deficiencia en cuanto al financiamiento público. Esto quiere decir que casi el 20 al 25% de lo que utiliza Haití para poder pues, llevar educación, salud, proviene justamente de organismos no gubernamentales, las famosas ONGs. Esto quiere decir que Haití, además de ser un país bastante desigual, pues es uno que no recauda lo suficiente para poder atender las necesidades básicas de su población. Entonces, pues bueno, todos estos elementos pues definitivamente convierten a Haití en un país bastante caótico. Entonces, Adolfo, pues ¿cuál es la situación o cómo ves o analizás la situación al margen de que todos los mandatarios de la región y del mundo obviamente han repudiado la situación? ¿Cómo ves a los países de la región en este contexto? en general, creo que países como, por ejemplo, México, Argentina, ¿no? Ya se han manifestado. El presidente López Obrador salió el día de ayer también a anunciar en sus conferencias matutinas que considera que es un crimen atroz. Lo mismo hizo, por su parte, el presidente Alberto Fernández. En general, causa consternación porque, por lo menos desde mediados del siglo pasado, no habíamos tenido un magnicidio, digamos, importante, o me refiero a algún presidente que estuviera en el cargo. Tal vez esto estaría sujeto a corrección, pero el último habría sido el presidente John F. Kennedy, ¿no? En Estados Unidos en 1963, y los demás pues han sido líderes políticos igualmente importantes. Sí.
¿Cómo lo ven los demás mandatarios de la región? Pues como una situación preocupante, ya lo hemos dicho antes, es un país sumamente inestable políticamente hablando, Sí. es un país sumamente desigual y pues yo creo que lo que sigue es ver si habrá mecanismos de cooperación política pues Claro. para poder atender no solamente las deficiencias que ya de por sí tiene Haití, sino también ver cómo se van a armar los comicios, quiénes van a estar a cargo de ellos y si este vacío no va a provocar que los grupos de oposición a lo mejor se infiltren justamente en la creación de todos los mecanismos políticos. Yo creo que en general la nota que tienen los mandatarios de nuestras regiones de preocupación, consternación, pero también con una buena voluntad de apoyar o impulsar todos los mecanismos de cooperación política que están disponibles. Bien. Alfonso, aprovechando tu experiencia en materia política, Moïse era un presidente que era muy cuestionado, ¿no?, por algunas políticas que había llevado a cabo en los últimos meses en Haití. Por un lado, había denunciado a la oposición por un posible golpe de Estado. Acá en Argentina es muy difícil imaginar, ¿no?, que el presidente tenga la potestad de disolver el Congreso, pero vos mencionaste recién que esto pasó en Haití. Digo, ¿cómo imaginás la reconstrucción política de un país tras la muerte de su presidente, que además era muy cuestionado, ¿no?, por algunas políticas? Pensar la verdad en escenarios fáciles, pues no es una tarea sencilla. Sobre todo porque, ya que lo mencionas, Oscar, hay que mencionar que desde el año 1994, si no mal recuerdo, Naciones Unidas tenía puesta una misión de paz justamente en Haití, la MINUSTAH, y estuvo más o menos como unos 13 años. Se esperaba justamente que esta operación de paz pues, pudiera traer mejores condiciones de vida, que tratara de fortalecer las instituciones. En este momento, lo mejor que se puede hacer, y esto igual no tiene por qué ser una receta, sino solamente es una de las múltiples vías, es tratar de reconstruir pues, todos los mecanismos políticos de sucesión que existan, evitar la confrontación. De hecho, justamente el primer ministro Claude ya avisó que se busca la armonía, se llama a todas las personas a no exaltarse, pero también se ha establecido un estado de sitio, lo cual Claro. pone un elemento difícil de superar. Entonces, lo mejor que le puede pasar a Haití en este momento es llamar a comicios lo más pronto posible, tratar de que sea una figura fuerte, la que pueda tomar el control del país, pero sin caer obviamente en el autoritarismo, cosa que no es sencilla. Creo que también por las noticias que han estado circulando, podemos ver que hay mucha inestabilidad social, hay muchas bandas criminales que ocupan Puerto Príncipe, entonces pues bueno, veremos si esto va a devenir en un mejor mecanismo de sucesión política o veremos una espiral de violencia. Ojalá no sea el caso, ojalá no sea el caso. Se ha intentado hacer mucho por Haití desde los años 90, pero sin muchos resultados. También hay otras circunstancias que son completamente ajenas al país, lo que decíamos, el huracán Matthew, el terremoto del año 2010, son cosas que suceden. Bueno, sin mencionar el COVID-19, ¿verdad? Claro. Tal cual. Gracias por los conceptos tan claros, gracias por el tiempo y seguramente vamos a volver a contactarte por otras cuestiones que tengan que ver con la política internacional y aprovechamos para mandarle desde aquí un beso grande a Jessy Petrino, especialista en relaciones internacionales que nos hizo el contacto con vos, así que también el beso grande para ella. Muchas gracias. Al contrario, Oscar, Karina, muchas gracias, que Muchas pasen muy gracias. bonita tarde. Un gusto. Gracias, Adolfo, muy Nos vemos amable. pronto. Ahí estaba, chicos, Alfonso Morales, especialista en relaciones internacionales, hablando de este tema que ha conmocionado al mundo, la muerte, el asesinato del presidente de Haití.